Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, nuestro culto en casa, un tiempo hermoso para poder disfrutar en la presencia de nuestro amado Dios. Así que invito a cada uno de ustedes para que levantemos esta oración en acción de gracias hacia nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey amado, te damos mil gracias, Padre Santo, por esta noche que tú nos regalas, por la oportunidad que nos das de estar ante ti una vez más, bendito Dios. Gracias, amado Rey, por todos los favores que hemos recibido de tus manos, bendito Dios, por todas las maravillas y milagros, Señor, que tú has hecho por amor a cada uno de nosotros, bendito Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque tal vez, bendito Rey, no hemos actuado como a ti te agrada, bendito Dios. Perdónanos porque tal vez, oh Dios, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, te hemos ofendido, Señor. Y eso es desagradable ante tus ojos, bendito Rey. Señor, que nos guardes, que nos limpies, Señor, que nos permitas entrar dignos ante tu presencia, Señor. Disfrutar un tiempo hermoso contigo, Señor, poder sentir tu amor, sentir tu gracia, Señor. Sentir tu presencia, bendito Dios, en nuestra vida, Padre. Llénanos de ese gozo, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Permite, oh Dios del cielo, que al estar en tu presencia, Señor, podamos entender que podemos estar a salvo, Señor, podemos estar confiados, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, bendito Dios. Padre Celestial, tú eres grande y maravilloso, Señor. A ti entregamos, mi Rey, esta noche. A ti entregamos todas las personas que se congregan a través de estos medios, Señor. Declaramos que eres tú, Señor, el que se mueve con poder en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada persona, bendito Dios. Que tu presencia, oh Dios del cielo, quita de nosotros toda tristeza, toda amargura, todo dolor. Que tu presencia, Señor, abre nuestro entendimiento y nos da sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones correctas, para poder hacer las cosas de la mejor manera, para cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, bendito Rey. Llénanos siempre, bendito Dios, de esa presencia tuya, amado Rey del cielo, que es la que nos permite ver las cosas de una forma diferente. Ayúdanos a ver las cosas así como tú las miras, con amor, con gozo, con compasión. Ayúdanos a tener en nuestro corazón un corazón misericordioso y dadivoso también hacia las demás personas, mi Rey. Hoy te pedimos, Padre, que esa palabra tuya, Señor, sea una palabra que forme nuestra vida, que esa palabra tuya nos ayude a ser distintos, nos ayude a cambiar. Hoy te pedimos, amado Dios, que nos permitas escuchar tu voz, que hables a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, que ese mensaje tuyo sea un mensaje de vida para cada uno de nosotros. No solo vida para nosotros, sino también para nuestra familia y para las personas que nos rodean, Padre Celestial. En ti confiamos, amado Dios de los cielos. A ti nos presentamos esta noche y declaramos que eres tú, Señor, el que toma el control de nuestras vidas, que eres tú el que toma el control de todo lo que vamos a compartir en esta noche. Gracias, amado Dios del cielo, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con nuestra secuencia de devocional, con nuestra secuencia de culto, para hoy nos corresponde Números, el capítulo 36. Y nuestro tema de hoy, un matrimonio, el propósito de un matrimonio. Vamos a ver en este capítulo 36 qué pasaba con las hijas de Zelofejad. Antes de irnos al Números 36, vamos a recordar en Números 27, versículos del 3 al 7. Números 27, del 3 al 7. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarán la heredad de su padre a ellas. Vemos que estas mujeres, en ese momento, cuando se hacía la repartición de tierras, cuando estaban dándole a cada tribu su posesión,
a ellas no les correspondería nada en ese entonces por el hecho de ser mujeres, ya que por normas, ya que por tradiciones, se transmitían las herencias a los hijos varones. Sin embargo, ellas vemos que eran unas mujeres guerreras, unas mujeres que luchaban por sus necesidades y llevan esto ante la presencia de Moisés y ante la presencia de Jehová. Y con argumentos muy válidos, ellas hacen su reclamación sobre esas herencias. Ellas piden que se les sea entregado lo que a su padre le correspondía. Y Dios ve con buenos ojos eso, y vemos cómo en ese capítulo 27 a ellas les es entregada esa herencia, a ellas les es dado también su parte. A pesar de ser mujeres, a pesar de que tal vez para ese entonces ellas no tendrían derecho, Dios se da cuenta y con justicia actúa y permite que sea entregada esa herencia. Ellas ahora eran poseedoras de la herencia que le correspondía a su padre. Ahora en este capítulo 36 empieza un nuevo debate. Ahora en este capítulo 36 empieza una nueva duda frente a la herencia que ellas podían poseer. Veamos lo que nos dice ya en el capítulo 36, versículos del 2 al 3. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de las herencias de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Los demás miembros de la tribu de Manasés ponen una inquietud en el camino, ponen algo sobre la mesa, y es que aquella herencia que recibieron estas mujeres, si se casaban con alguien distinto de otra tribu, se perdería, porque dice esa herencia pasaría a ser parte de una tribu distinta. Al ellas casarse, perdían de alguna manera su derecho a esa herencia y pasaba a esa herencia a ser de sus esposos. Y entonces ellos ponen eso y dicen, esa herencia pertenece ¿a quién? A nuestra tribu, a la tribu de Manasés, a la tribu a la cual ellas correspondían. Y ellos dicen, pero si ellas se van y se casan con alguien de otra tribu distinta, esa herencia se va a perder, esa herencia se va a quitar. Y en este tema de hoy hablamos de ese propósito del matrimonio. ¿Con qué propósito nosotros nos casamos? ¿Con qué propósito nosotros buscamos una pareja? Vemos ahí que ellos ponen de alguna manera el propósito de ese matrimonio es que en vez de disminuir o en vez de quitar, por el contrario, el propósito de ese matrimonio para ellos era que aumentaran o que se unieran esas riquezas y quedaran para esa misma tribu. Y entonces es lo que Dios manda. Veamos lo que nos dice en el versículo 6 y 7. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Entonces Dios, a través de Moisés, da la solución. Está bien, entendemos. Si esas hijas se casan con otras tribus, esa heredad va a disminuir, ellas van a perder esa heredad. Entonces les dice, está bien, pueden casarse, pero entre su misma tribu, pero entre los mismos, para que esa heredad, en vez de quitarse de la tribu, por el contrario, se una y se conviertan en una tribu más poderosa, en una tribu económicamente más fuerte. Sus posesiones harían de esa tribu y harían de esas nuevas familias mucho más fuertes. Cuando hablamos nosotros entonces de buscar una pareja, cuando hablamos de casarnos o de tener un matrimonio, muchas veces no pensamos en qué vamos a lograr, no pensamos en el propósito de ese matrimonio. Simplemente se piensa
en que esa pareja, en que esa persona está muy linda, en que esa mujer está muy bella o que ese hombre está muy guapo, en que se quieren. En algunos casos se piensa únicamente en los sentimientos, se piensa únicamente en la atracción física, pero hasta ahí no se piensa en nada más. No se piensa en qué propósito o qué voy a lograr yo con ese matrimonio. Y si por algún motivo, por alguna razón, antes de casarse, alguien pone sobre la mesa el hecho de los salarios o el hecho financiero, muchos dirán es que es una mujer interesada o es que es un hombre interesado y le restan importancia para no parecer interesados o nos vamos al extremo también. Mucha gente dice, no, yo me voy a conseguir una pareja rica, alguien que me saque de pobre, alguien que tenga una mejor estabilidad económica. Se olvida de esos sentimientos, se olvida de esa construcción espiritual o esa construcción emocional y solo se enfoca a nivel económico. O por el otro lado, personas que por el contrario quitan y se alejan de ese propósito económico y solamente piensan a nivel emocional, en que está lindo, en que lo quiero, en que estoy enamorado o enamorada, pero no piensan nada más. Entonces, a través de este capítulo vemos que Dios avala un matrimonio, pero con un propósito. ¿Y cuál sería entonces ese propósito? Es lo que veíamos entonces, es lo que vemos de lo que sucede en las hijas de Zelofejad. ¿Cuál es ese propósito? Es que en ese matrimonio ambas partes puedan crecer y multiplicarse. No solamente en herencia, en descendencia, no solamente en hijos, sino que se puedan multiplicar en todas sus áreas, que se puedan ayudar mutuamente. Veamos lo que nos dice en Génesis 2, el versículo 18. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea para él. Ese es el primer propósito que Dios nos muestra en el matrimonio. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es necesario un compañero, es necesaria una compañera, pero dice, ayuda idónea para él, ayuda idónea también para ella. El propósito de ese matrimonio entonces no es solamente quererse y darse besitos y abrazos. No, dice, debe ser ayuda idónea para él o ayuda idónea para ella. En un matrimonio, si no somos esa ayuda idónea, lastimosamente, es un matrimonio que tiende a fracasar. Si los matrimonios no resultan, tristemente, hay escasez, hay división. Si el esposo no colabora con su esposa, si el esposo no provee, si el esposo no trabaja, tristemente ese matrimonio va a ir a la ruina. O por el contrario, si es la esposa la que no está ahí a la par con su esposo, siendo esa ayuda idónea tal vez a nivel económico, como hablamos, o tal vez a nivel familiar, ayudando a tomar decisiones, ayudando en los quehaceres de la casa, entre todos compartiendo esas responsabilidades familiares, responsabilidades sociales, responsabilidades económicas, responsabilidades como padres. Todas esas cosas nos hacen o no ayuda idónea. Somos ayuda idónea para esa pareja, o si estoy buscando una pareja, si estoy buscando un novio, si estoy buscando un esposo, una esposa, busco a alguien que sea ayuda idónea para mí, o yo me estoy preparando para ser ayuda idónea para alguien más, o simplemente espero que sea la otra persona la que me dé todo. A veces como padres nosotros oramos por esa pareja para nuestros hijos y decimos, Señor, mándale a alguien que sea ayuda idónea para mi hija, a alguien que sea ayuda idónea para mi hijo, pero no pensamos en preparar a nuestros hijos para que sean también esa ayuda idónea. Ser entonces esa ayuda idónea, de alguna manera, es poner en primer lugar el bienestar de esa nueva unión, es poner en primer lugar esa pareja, ese esposo, esa esposa.
Cuando nosotros decidimos casarnos, estamos dejando atrás ese padre, esa madre, estamos dejando atrás nuestra vida como personas solteras o libres, que podríamos decir. Y el casarnos no significa que vamos a perder nuestra libertad, sino que ahora nuestra libertad está también motivada a los intereses de nuestra familia. Si no estoy dispuesto a sacrificar nada, si no estoy dispuesto a dejar nada, entonces no vale la pena contraer ese matrimonio, no vale la pena tener esa pareja, porque vemos que el matrimonio entonces es ese dejar muchas cosas atrás para unirse a una nueva vida con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. Y es lo que nos dice la palabra, que dejará atrás a padre y madre y se unirán los dos en una sola carne. El propósito entonces de ese matrimonio es la unidad y buscar ayuda idónea, que juntos podamos sacar adelante las diferentes facetas que se nos presenten en nuestra vida. Segundo, debo tener entonces los mismos ideales para ese matrimonio. Veamos lo que nos dice en 2 Corintios 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí nos está hablando, Dios dice, de no unirnos con yugo desigual, de no unirnos con personas que piensen distinto a nosotros o que tengan ambiciones o creencias distintas a nosotros. ¿Qué era lo que la tribu les estaba diciendo entonces en ese capítulo 36? Eso era lo que ellos les estaban diciendo. Si se unían en yugo desigual, si estas hijas que habían luchado tanto por obtener su posesión, por obtener sus tierras, ellas que les tocó de alguna manera esforzarse para poder conseguirlo, pero si se unían en yugo desigual, lo iban a perder. Esa herencia iba a pasar a una tribu distinta. Económicamente ellas iban a perder. Y es lo que Dios nos dice: si nosotros nos unimos en yugo desigual, lastimosamente vamos a perder. ¿Qué pasa con aquellos matrimonios o aquellas parejas que se casan a la ligera, que no tienen en cuenta quiénes son ni sus ideales, no tienen los mismos ideales? Tarde o temprano se separan, tarde o temprano se divorcian. ¿Y qué genera un divorcio? Un divorcio lo único que genera son pérdidas. Pérdidas cuando se tiene hijos de por medio. Los que más sufren son ellos, porque pierden a su papá o pierden a su mamá. Se desestabiliza su hogar. Hay pérdidas entonces emocionales. Cada uno termina, sea la esposa o sea el esposo, terminan desilusionados, terminan tristes, en amargura, en resentimientos el uno con el otro, odiándose los unos a los otros. Pérdidas, entonces vemos que pérdida familiar, pérdida emocional y obviamente también pérdida económica. Ahí viene entonces la famosa división de bienes, la famosa mitad y mitad. Entonces, si el uno no tenía nada, podríamos decir sale beneficiado, porque se queda con la mitad de los bienes del otro. Si el otro tenía, lastimosamente, llévalas de perder, porque sí o sí, por ley o por las leyes, debe darle la mitad a la otra persona. Entonces vemos que si estamos en yugo desigual, lastimosamente no se puede progresar. Y no solamente a nivel de matrimonio, no solamente a nivel de parejas, a nivel de cualquier unión o de cualquier sociedad establecida. Si estamos en yugo desigual, si monto un negocio con alguien que no tiene mis mismos ideales, lastimosamente tiendo a fracasar. Si esa persona habla por un lado y yo hablo por el otro, si esa persona tiene un objetivo y yo tengo un objetivo distinto, tristemente entonces se tiende a fracasar. Ese negocio no progresa, porque cada uno le pone un precio, porque cada uno quiere vender cosas diferentes, porque cada uno le tiene un nombre y el otro le tiene otro, porque el uno le tiene
ciertos clientes y el otro no está de acuerdo. Entonces cada uno ala para un lado y lastimosamente cuando hay ese yugo desigual, hay esa ruptura. Y podemos entonces asemejar el matrimonio o las relaciones en yugo desigual como un resorte. Si el uno ala para un lado y el otro ala para el otro, tarde o temprano ese resorte se revienta, se arranca, se divide. Y tristemente, si nosotros no pensamos en eso, ese matrimonio, esa sociedad, si estamos con personas con distintos ideales, vamos a fracasar. El pueblo de Israel lo tenía muy claro. La tribu de Manasés lo tenía muy claro. Y por eso son ellos los que dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellas? Ellas hacen parte de nuestra tribu. También es nuestra herencia, estaban diciendo ellos. Ellos dicen, ellos son nuestra tribu, somos nosotros una sola herencia. Pero si ellas se van, ¿a dónde va a ir a parar esa herencia? ¿A dónde va a ir a parar esas tierras? Y por eso entonces Dios les permite en esos momentos que se casaran o que se unieran en familia, precisamente por eso. Porque era la manera de unirse en un yugo igual, que se unieran entre mismas tribus, entre la misma familia. Porque de lo contrario terminarían perdiendo. Entonces vemos que Dios nos muestra, dice, si nosotros queremos tener ese éxito en nuestro matrimonio, debemos cumplir ese propósito, que es tener los mismos ideales. Si estamos buscando una pareja, si estoy buscando, tengo un novio, estoy pensando en comprometerme, en casarme, debo pensar entonces cuáles son los ideales de mi pareja y cuáles son mis ideales. Los ideales de él se acoplan a los míos y los míos se acoplan a los de él. Si nos unimos, ¿vamos a hacer ayuda idónea al uno al otro? ¿O por el contrario? Mis ideales no tienen nada que ver con lo de él y lo de él no tiene nada que ver con lo mío. ¿Qué voy a lograr si me caso con esa persona? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si solamente nos dejamos llevar por los sentimientos y las emociones, probablemente ni siquiera vamos a tener en cuenta ideales, no vamos a tener en cuenta gustos, no vamos a tener en cuenta absolutamente nada. Simplemente nos dejamos llevar por la emoción, que es lo que muchos tal vez hacemos, dejarnos llevar por la emoción, por lo que decíamos, por el enamoramiento del momento, porque es alguien muy linda, muy lindo, porque es muy guapo, porque a mis ojos es la persona más hermosa del mundo en ese momento. Y nos dejamos llevar por apariencias y nos dejamos llevar simplemente por la emoción. Y es más, en ocasiones somos conscientes de las diferencias, somos conscientes de aquellos defectos, pero creemos que al estar casados o unidos a nosotros, los vamos a hacer cambiar. Y es el pensamiento de muchas mujeres cuando ven a su pareja que tal vez toma trago, cuando ven a su pareja que tal vez es agresivo, o incluso hombres también que ven a su pareja, a su mujer que es celosa, que es tal vez que se la lleva peleando. Entonces dicen, no, pero es que cuando nos casemos, ella va a cambiar. Cuando yo me case con ella, yo lo voy a cambiar. Y creemos que es fácil cambiar a la otra persona. Justificamos esos defectos, justificamos esas diferencias diciendo es que yo lo voy a cambiar. Que se case conmigo y yo le voy a quitar el vicio del trago. Se case conmigo y cuando se case conmigo él ya va a dejar esas adicciones. Cuando se case conmigo ella va a dejar de ser celosa. Pero no es así. Si somos personas diferentes y tenemos esos yugos desiguales, lastimosamente no se van a acabar. Entonces Dios nos dice, es importante que busquemos personas o parejas con los mismos ideales para construir nuestra relación a nivel matrimonial o para construir también nuestra relación a nivel social o a nivel económico, a nivel financiero o de negocios. Si voy a buscar entonces a alguien también con quien montar un negocio, busquemos personas que tengan nuestros mismos ideales. También es verdad que es muy difícil encontrar ese tipo de personas. También es verdad que es muy difícil encontrar a alguien que sea igual a mí.
porque todos somos diferentes y todos tenemos opiniones distintas. Pero entonces lo que debemos hacer es siempre llegar a un acuerdo. Veamos lo que nos dice entonces Amos 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios nos hace esa pregunta, dice, si somos tan diferentes, si somos tan distintos, ¿es posible andar si no estamos de acuerdo? Entonces, es ahí cuando nosotros debemos llegar a un acuerdo con nuestra pareja. Muchos, como decíamos, muchos ya tenemos nuestra pareja, muchos nos casamos hace varios años, tal vez llevados por diferentes circunstancias, el enamoramiento, la emoción o la circunstancia que haya sido. Muchos ya tenemos un yugo desigual. Nuestra pareja piensa distinto a mí o yo pienso muy distinto a ellos. Pero entonces dice, la clave está en llegar a un acuerdo. Es verdad que somos distintos y en eso favorece también esa unión. Se dice por ahí que los polos opuestos se atraen. Todos somos distintos y nos gusta tal vez que mi pareja sea distinto. No para que peleemos, no para que causemos división, sino porque lo que tiene mi pareja es lo que a mí me hace falta. Y lo que yo tengo es lo que a él o ella le hace falta. Es ahí cuando nosotros a veces no entendemos. Debemos tener los mismos ideales, debemos tener los mismos objetivos, pero para ello debemos llegar a un acuerdo, porque somos diferentes, porque pensamos diferente. Entonces debemos llegar a un acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, ya nos casamos. A ti te gusta X y a mí me gusta Y. A ti te gusta el mar, a mí me gusta el frío y las montañas. Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos aprovechar esas diferencias? Si simplemente cada uno se vuelve orgulloso, si cada uno se vuelve altivo, si cada uno habla para su lado, como decíamos lastimosamente, ese matrimonio, esa relación se rompe, se acaba. Pero es ahí entonces donde nosotros vamos a darle la importancia a ese matrimonio y a esa relación. Si de verdad quiero que ese matrimonio funcione, si de verdad quiero que esa relación funcione, debo cumplir entonces con ese propósito de debo estar de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Y alguno de los dos tiene que ceder en cierto momento. Alguien tiene que ceder. Si estamos discutiendo por X cosa, hay uno que tiene que ceder y decir, está bien, en esta ocasión lo vamos a hacer a tu manera, a la siguiente lo hacemos a la mía. Y así nos evitamos tal vez esas peleas, porque muchas veces los matrimonios no se acaban por falta de amor, los matrimonios no se acaban por falta de conexión, sino que se terminan por esos errores de comunicación o porque ninguno de los dos quiere ceder, porque interponemos el orgullo y la altivez antes que la unidad y el amor. Ambos orgullosos y ambos queriendo hacer las cosas a su manera, ambos altivos, sin querer doblegarse, porque considera que doblegarse es o considera que el ceder en algo es humillarse. Es que si yo le doy la razón, me va a humillar. Es que si yo le doy la razón, después siempre va a ser así. Entonces, no. Dios nos dice, es momento de ponerse de acuerdo, de hablar, de poner las cosas sobre la mesa, de decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué maneras hay de lograr esto? Cada uno tiene una manera distinta. Podríamos hacerlo, como decimos, hay ocasiones en las que cosas que se deben hacer incluso por turnos. Es que en esta ocasión queremos irnos de vacaciones, pero yo quiero ir a la playa. Bueno, está bien. En esta ocasión vamos a la playa. Al siguiente año vamos al frío, vamos al páramo.
es que yo quiero hacer hoy chocolate y el otro quiere hacer café. Bueno, está bien. En esta ocasión hagamos café, para la próxima hacemos chocolate. Entonces mire que se trata de ceder en algún momento. Se trata de ponerse de acuerdo, se trata de la comunicación. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? ¿Y cómo podemos llegar a ese punto intermedio? ¿Cómo podemos llegar a ese equilibrio? Pasa a veces cuando somos padres. Los papás quieren hacer una cosa con los hijos, las madres quieren hacer otra distinta. Y siempre hay uno que se impone y dice, no, es que el niño tiene que hacer esto, la niña tiene que hacer aquello. Hay alguien que se impone. Y por el otro lado, la otra persona también quiere imponer. Termina convirtiéndose eso en un caos. Y el hijo al final no le hace caso ni al uno ni al otro, sino que, como siempre decimos, sale, se va y hace lo que quiere. Entonces no, siéntese, es necesario esa comunicación para que nos podamos poner de acuerdo, para que entendamos la importancia de ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo no es negarme a mis intereses, ponerme de acuerdo no es renunciar a lo que me gusta, no es renunciar a lo que quiero, porque a veces creemos eso, creemos que para que ese matrimonio funcione debo renunciar a lo que yo quiero, debo renunciar a mis intereses, debo renunciar a mis convicciones, y no es así. Debemos exponernos y mantener las convicciones de ambos en un equilibrio. ¿Cómo podemos negociar? Entonces, si podemos evitarnos eso, como decíamos en un principio, buscando yugos iguales, hagámoslo, para que después no nos toque batallar tanto en el matrimonio. Si busco un yugo igual, si busco a alguien que tenga mis mismas creencias religiosas en primer lugar, que tenga mis mismas creencias familiares, que tenga mis mismos ideales, va a ser mucho más fácil esa convivencia a nivel familiar. Pero si ya tengo mi esposo, tengo mi esposa, hablemos con ellos. No esperemos a que se dé la situación, no esperemos a que pase algo para entonces agarrarnos ahí a pelear, sino que en los momentos de calma, en los momentos en los que no hay estrés, en los momentos en los que no hay presión, podemos plantear temas sobre la mesa, decir, bueno, ¿qué pasaría si sucede esto? Poner casos o imaginarse casos que podrían suceder. ¿Cómo actuaríamos frente a esta situación? Tal vez el esposo dice algo, tal vez la esposa dice otra cosa. Y es ahí, entonces, en calma, sin nada de presión, sin nada de circunstancias que los estén acosando, pueden decir, no, mire, si sucede eso, podríamos hacerlo así, o sea, anticiparse tal vez a esa dificultad, anticiparse a esa diferencia, para que cuando así se presenta la circunstancia, ambos ya saben cómo reaccionar o cómo tomar una decisión. Vemos entonces que el ejemplo que Dios nos daba del pueblo de Israel era un ejemplo de un matrimonio que pensaba en fructificarse, que pensaba en multiplicarse, en un matrimonio que en vez de dividir o restar, quería sumar, quería multiplicar. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Si estamos buscando una pareja, si estoy buscando un matrimonio, debo entonces buscar a alguien que le sume a mi vida, alguien que tenga cosas que a mí me hacen falta para poder sumar. Y obviamente fortalecer también mis habilidades, fortalecer mis capacidades, para yo también poder ser esa ayuda idónea para alguien más. De lo contrario, como decíamos, simplemente se tiende al fracaso. Veamos lo que nos dice Eclesiastés 4, el versículo del 9 al 11. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Ahí vemos entonces cómo resume los propósitos de ese matrimonio, cómo resume los propósitos de esa unidad. En el primer versículo, en el versículo 9, dice, mejor son dos que uno,
porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahí está hablando entonces de ese crecimiento financiero. Mejor son dos que uno, tienen mejor paga de su trabajo. Si los dos trabajan, si los dos aportan, si los dos se complementan económicamente, será una familia que no va a sufrir de deudas, que no va a tener escasez, que no va a tener dificultades económicas. Mejor son dos que uno. Si los dos trabajan, si los dos se apoyan mutuamente, si los dos comprenden que hay gastos de la casa que juntos pueden solventar, habrá ese crecimiento financiero, habrá ese crecimiento económico. Pero sucede que hay a veces ese egoísmo económico. Entonces el esposo gana más y dice, no, es que yo gano más. Y humilla tal vez a su pareja que gana menos. O al contrario, también mujeres que ganan más y humillan a su pareja porque gana menos. O mujeres que dicen, no, yo trabajo para mis cosas y mi esposo que trabaje para lo de la casa. Cuando en realidad, si todos nos beneficiamos de algo, si todos estamos comiendo, si todos estamos viviendo en la misma casa, pues todos debemos compartir los gastos. Y no solamente se refiere a esposo y esposa, sino también a aquellos hijos que ya están en condiciones de trabajar y de aportar económicamente. Dice, mejor son dos que uno, tienen mejor paga de su trabajo. Si tenemos un hijo, una hija que ya está en esas condiciones de trabajar, pues también debemos aportar entonces para que juntos podamos pagar esas deudas, juntos poder pagar los impuestos, juntos poder mejorar la casa, juntos poder tener tal vez ese vehículo. Y es mucho más fácil hacerlo si todos aportamos. En este versículo 10 nos dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces nos muestra, dice, el propósito de ese matrimonio no es solamente crecer económicamente, sino crecer también emocionalmente. Dice, si el uno se cae, el otro lo levanta. Si tengo mi pareja, si tengo mi esposo, mi esposa, y algo me pasa, ¿a quién debo acudir? A esa pareja. Qué bonito que es que tal vez sea esa pareja aquella que esté ahí para levantarlo en ese momento de tristeza, para consolarlo en ese momento de angustia, de opresión, para ayudarlo en ese momento de enfermedad. Para eso entonces dice, que son los votos matrimoniales. Cuando uno se casa dice, estaré contigo en la tristeza, en la pobreza, en la enfermedad. Pero lastimosamente, muchas veces esos votos solamente son como frase de cajón, simplemente lo repiten y ya, pero no han entendido que es una realidad. No se ha entendido que es una realidad. Entonces, antes de casarse, antes de buscar esa pareja, deberíamos analizar esos votos. Mira lo que me estoy comprometiendo. El matrimonio es adquirir ese compromiso. ¿A qué me estoy comprometiendo? Estaré en la riqueza, en la pobreza, en las buenas, en las malas, en la tristeza, en la enfermedad. Y debería pensar antes de casarme, si estoy dispuesto a apoyar a mi pareja en esas circunstancias difíciles o solamente me quiero beneficiar de esos buenos momentos. Estoy dispuesto a entregarme a esa pareja para de verdad apoyarlo, para levantarlo. Lo que dice, si alguno se cae, el otro lo levanta. ¿Sí estamos dispuestos a ayudar a levantar a mi pareja? ¿O por el contrario, soy el que le pone zancadilla para que mi pareja se caiga más rápido? Soy el que con mis acciones le hago caer, o si lo veo caído, le caigo encima. Entonces, mire, si el uno cae, el otro lo levanta. A eso me estoy comprometiendo. Entonces, si me voy a casar, piensa, ¿sí te vas a comprometer a eso? ¿Estás dispuesto a cuidar a esa persona cuando esté enfermo? ¿Estás dispuesto a cuidar a esa persona cuando no tenga trabajo? ¿Estás dispuesto a compartir ese momento con esa persona cuando no haya nada que comer? ¿O simplemente quieres los buenos momentos? Entonces, si nosotros pensáramos eso antes, tal vez muchos desecharían el matrimonio, tal vez muchos desecharían esa unión. A nivel de negocios podríamos decir que aplica lo mismo. Estoy dispuesto a seguir con mi socio si veo que mi negocio está cayendo, si veo que mi negocio está fracasando.
Estoy dispuesto a sacrificar tal vez ese día de salario para invertir más en mi negocio. Estoy dispuesto a trabajar o a quedarme 1 hora más o 2 o las que sean necesarias junto con mi socio para lograr que ese negocio salga a flote. O simplemente soy el que se cumple el horario y me voy y allá verá que el otro haga lo que sea. A mí me pagan mi sueldo y yo no sé cómo van a surtir el negocio. Entonces por eso nos dice, no, mire, la importancia de unirnos en yugo igual, de tener esos mismos pensamientos. La importancia de saber que si voy a buscar una pareja es para poder crecer a nivel económico y como leíamos en ese versículo 10, para tener ese apoyo, para tener esa persona que esté ahí ayudándonos en los momentos difíciles. En ese versículo 11 de Eclesiastés 4 dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más como se calentará uno solo. Ahí hace referencia entonces a ese acercamiento, a eso emocional, a ese amor, a ese cariño. Es decir, si dos unen, se calentarán mutuamente. Nosotros a veces cuando pensamos en casarnos, alguna vez lo decía mi pastor, ¿por qué se casan? No, es que en la noche hace mucho frío y necesito a alguien que me abrigue los pies. Aquí nos dice, sí, si tú tienes una pareja, será una pareja útil para calentarte, para abrigarte los pies. Pero si solamente ese es el único propósito, le resulta mejor comprarse una botella de agua caliente, una bolsita de esas de agua caliente o una cobija abrigadita. Si el único propósito es el frío en la noche, el único propósito es el que es sentirse acompañado, pues compre una mascota, compres un oso de peluche abrigadito. Pero no, mire que va más allá de simplemente estar acompañado. Ahí en esos 3 versículos de Eclesiastés 4 hace un resumen de esos propósitos. Dice, crecimiento económico, crecimiento de apoyo y ayuda, crecimiento emocional. Ahí ese cariño, en ese versículo 11, el calentarse los pies se refiere a eso, a estar cerca, a quererse, a cuidarse el uno al otro, a amarse. Ahí vemos entonces cómo nos muestra las 3 facetas que son importantes en esa relación matrimonial. Eso amoroso, eso afectivo, que nos permitirá estar más unidos a esa persona, a ese ser querido. Y si es en un negocio, también aplica. Debo sentir afecto por la persona con la que estoy trabajando. Debo sentir admiración, respeto por esa persona. Debo sentirme en confianza con esa persona. Si no confío en mi propio socio, si no confío en mi compañero de trabajo, ¿cómo puedo entonces progresar? Ahí nos está hablando. Entonces, mire, dice, ese versículo 11 nos habla de eso, de cercanía, de confianza, de compartir intimidad, de ser afectivos, de tener ese afecto hacia la otra persona, de quererlo, cuidarlo, de sentir esa cercanía. En ese versículo 4 de Eclesiastés resume entonces los propósitos de ese hogar y de ese matrimonio. Crecimiento económico, crecimiento de apoyo y ayuda, crecimiento de cariño y amor. Entonces, eso es lo que dice Dios. Si estás buscando una pareja, busca a alguien que cumpla con esos propósitos, pero también prepárate para ser alguien que se va a comportar de la misma manera. Veamos lo que nos dice Lucas 11, el versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, miren, nos dice, si estamos en yugo desigual, si estamos con personas que no comparten la misma visión, que no tienen los mismos ideales, personas que actúan por su lado, tarde o temprano, dice, se cae, se destruye. Esa casa que es dividida, se destruye. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Si quiero un matrimonio que perdure, si quiero un matrimonio que pueda crecer, debe haber unidad.
Y como decíamos, unidad en el pensamiento, tener los mismos ideales, unidad en el trabajo, unidad a nivel económico, que aunque seamos personas distintas, que aunque cada uno tengamos pensamientos, cualidades distintas, pero que podamos llegar a un acuerdo, que podamos mantener siempre ese equilibrio para poder entonces así crecer a nivel familiar o crecer a nivel económico en ese negocio o en el área que nos desempeñemos. Para finalizar, veamos lo que nos dice Proverbios 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces dice, la mujer sabia edifica su casa. No solamente aplica para la mujer, también aplica para los varones. El hombre o la mujer sabios podrán edificar su casa. ¿Y cómo sería actuar con sabiduría? Entonces dice, es una persona que da amor a su familia, es una persona que trae paz a su familia y que es buen administrador en esa familia. El sabio edifica su casa. Da amor, lo que decíamos, ese crecimiento afectivo, ese crecimiento emocional, apoyo, ayuda a la otra persona, lo cuida, lo levanta, está ahí para ayudarlo siempre, para apoyarlo, y es un buen administrador. Juntos progresan a nivel económico, pagan sus deudas, compran sus cosas, trabajan a la par para poder seguir adelante. Ahora bien, alguien puede decir, es que en la casa el único que trabaja es el esposo. Tal vez la esposa no trabaja o no recibe una remuneración económica, pero también se puede ser un buen administrador en eso. Muchas veces los esposos son los que trabajan y la esposa es la que administra el dinero en la casa. Es la que se encarga de hacer las compras, es la que se encarga de pagar las facturas, es la que se encarga de realizar todas las actividades administrativas. Entonces mire que también están haciendo ahí un equipo. Dice, la mujer sabia, el hombre sabio edifican su casa. Los necios la descuidan, la desparraman. Entonces dice, una mujer, un hombre sabio es aquella persona que está dispuesta a entregarse efectivamente, a dar amor, a dar cariño, a estar dispuesto, como nos decía la palabra, a abrigar esos pies fríos, a estar ahí para dar calor a la otra persona que lo necesita, a calentar a la otra persona. Que el esposo se dé a su esposa y su esposa se dé a su esposo. Ahí están cumpliendo entonces con ese propósito afectivo. Dice también ese apoyo emocional en esos momentos duros de tristezas, de amarguras, cuando se trata de pérdidas de algún familiar, cuando se trata de pérdidas emocionales, tal vez la renuncia a algún trabajo, tal vez el cambio de trabajo, el cambio de alguna circunstancia. Se requiere de esa pareja que esté ahí para levantarlo, para apoyarlo. Y, como decíamos, actuar también con sabiduría a nivel administrativo. Entonces vemos ahí que eso era lo que el pueblo entendía. El pueblo sabía que si querían o que si iban a formar un matrimonio, tenía que ser con alguien que les permitiera crecer. Ahí nos habla de crecimiento de tierras, ahí nos habla de ese crecimiento de posesiones y de herencia. Pero también, entonces, nosotros sabemos que para que ese matrimonio progrese no solamente se trata de económico, sino que de todas las áreas que hemos tratado, esas áreas afectivas, emocionales, también esas áreas de ayuda, de trabajo mutuo y obviamente el área económica. Vemos que solamente si nosotros logramos llegar a ese equilibrio, si logramos luchar por esos ideales en común o si logramos ponernos de acuerdo cuando no tenemos tantas cosas en común, entonces seremos una relación que prospera, un matrimonio que avanza, un negocio que progresa. Eso es lo que Dios nos enseña en esta noche. Dice, aprendamos a actuar con sabiduría. Por eso en ese último versículo de Proverbios 14:1, la mujer sabia, el hombre sabio, edifica su casa.
la mujer sabia, el hombre sabio, edifica su negocio, edifica su familia, edifica su propia vida. Si actuamos con esa sabiduría, si nos dejamos guiar por la presencia de Dios, porque mire que ellos no tomaron las decisiones solas. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo consultaron ante Dios. Veamos lo que nos dice ahí en el versículo 36, la parte 1. El versículo 1. Llegaron los príncipes de los padres de las familias de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Ellos buscaron ¿a quién? A Moisés, como esa representación divina, como esa representación de Jehová. Ellos pusieron la causa en primer lugar ante Dios. Ellos tenían esa duda, ellos tenían esa inquietud. No querían perder la heredad de aquellas mujeres, no querían que ellas las pierdan. Y por eso consultan a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Si ellas se casan, perderán. Si ellas se casan con extranjeros o con de otras tribus, van a perder su herencia. ¿Qué hacemos? Consultaron ante Dios. Y si nosotros queremos tener entonces ese matrimonio bendecido, fortalecido, ese negocio fortalecido, consultemos a Dios antes de formar esa unidad, antes de conseguir esa pareja. Pero si ya tenemos nuestra pareja, si ya tenemos nuestro negocio, aún así consultémosle a Dios y sigámosle consultando siempre. Así consultémosle todas las decisiones que vamos a tomar, los riesgos que vamos a adquirir, los préstamos, las compras, todo lo que pretendamos hacer a nivel familiar, a nivel económico o de negocios, consultémoslo en primer lugar a Dios. Consultémoslo con nuestra pareja. Logremos llegar a ese acuerdo y así veremos entonces que ese matrimonio progresa, que ese matrimonio se multiplica, que ese negocio avanza y que recibirá grandes resultados. Vemos que Dios entonces, siempre lo hemos dicho, nuestro pastor siempre lo ha dicho, Dios es un Dios de resultados. Por eso todas sus enseñanzas nos llevan a tener una vida mejor. Dios nos ayuda, siempre lo decimos, Dios está pendiente de nosotros, es nuestro proveedor, es nuestro ayudador. Es Él a quien le debemos todo. Pero sabemos que también deja en nuestras manos las responsabilidades que sí podemos cumplir. Por lo tanto, entonces, debemos aprender a tener esa sabiduría para saber cómo actuar, sea en nuestro matrimonio, en nuestro negocio o en cualquier área en la que nos desempeñemos. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales en la mañana, los días jueves nuestro culto en línea a través de estas plataformas. Los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito, en la ciudad de Pasto. Así que si estás en la ciudad de Pasto, quedas cordialmente invitado a nuestro encuentro todos los domingos. Ahora los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, te damos mil gracias, amado Rey, por tu amor, por tu bendición, Señor. Gracias por tu palabra, por mostrarnos y abrirnos los ojos, bendito Dios, de la importancia que es, Señor, unirnos a yugos iguales, Señor. Personas que compartan nuestra creencia religiosa, Señor, que puedan ser personas que también te amen y confíen en ti, así como nosotros lo hacemos. Que sean personas que compartan tal vez nuestros mismos ideales, Señor. Y si no es así, Señor, si tal vez son ideales distintos, que podamos tener la capacidad, la humildad para poder ceder en algún momento, Señor, para poder llegar a un acuerdo con nuestra pareja, bendito Dios, pero sí, asimismo también la tenacidad para poder hacer respetar nuestras opiniones, bendito Dios. Que ese matrimonio, Señor, sea basado en el respeto, en el amor. Que ese matrimonio, Señor, sea basado en la paz, en la unidad. Que aprendamos a ser esos buenos administradores, Señor. Que podamos cumplir ese propósito que tú decías, Señor. Que seamos ayuda idónea para nuestro esposo y que nuestro esposo sea ayuda idónea para nosotros también, Señor. Que podamos ser esa ayuda idónea para nuestra pareja, bendito Dios. Ayúdanos a ser personas sabias, que edificamos nuestra casa. Que seamos personas sabias para edificar a nuestros hijos, a nuestra familia. Personas sabias para edificar nuestro negocio. Personas sabias para edificar nuestro trabajo, nuestros compañeros, bendito Dios.
que siempre podamos confiar en ti, Señor, presentar ante ti nuestras dudas, presentar ante ti, Señor, nuestra ansiedad, bendito Dios, porque estamos seguros que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Gracias te damos en esta noche, mi Rey. Entregamos las necesidades de tu pueblo, Señor, las personas que se encuentran enfermas, aquellos que están pasando por dificultades familiares o económicas, bendito Rey. Tú conoces, oh Dios del cielo, cada persona, Señor, y cada necesidad. Te pedimos que suplas esas necesidades conforme a tu voluntad, mi Dios del cielo. Bendice también las finanzas de tu pueblo, mi Rey, esos diezmos, esas ofrendas que ingresan al alfolí, para que así, Señor, el alimento siga creciendo en tu casa, bendito Dios, para que así podamos continuar con ese propósito que nos has dado, que es conservar y preservar la palabra, mi Rey. Bendice a aquellos que dan con gozo y alegría al dador alegre, bendito Dios, que seas tú bendiciendo lo que queda en nuestras manos, Padre Celestial, y ayudándonos a ser buenos administradores a nivel económico, bendito Rey. Bendice a nuestro pastor, nuestra pastora, a sus hijas, su familia, Señor, que donde quiera que ellos estén, tú los guardes siempre y en todo momento. Y asimismo a cada miembro de la congregación y a todos los miembros de este ministerio a nivel mundial, Señor, todos aquellos que ingresan a nuestras plataformas, que conocen de tu palabra, Señor, y que se acercan a ti a través de estos diferentes medios, bendito Rey, que tu presencia, Señor, siempre nos acompañe y nos guardes en todo momento, mi Dios del cielo. Te damos mil gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este culto. Recuerden entonces todos los días nuestros devocionales. Que tengan una feliz y bendecida noche. Dios los bendiga.